¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de ilustración avanzada. Mi nombre es Cristian Ruiz y en esta ocasión vamos a ver algunas cuestiones referente a lo que es iluminación, ubicación de sombras, entre otras cosas, para continuar nuestro archivo. Bien, como habíamos conversado anteriormente, habíamos quedado en nuestra ilustración hasta este punto, donde tenemos una capa de contorneado, ¿sí?, que sería el contorneado final, el cual nosotros expandimos y lo fusionamos. Tendríamos una capa de color base y como respaldo, ¿sí?, las primeras líneas que trazamos y nuestro sketch. Algo importante que decir con respecto al tema del sketch. Por ejemplo, vamos a ocultar por un momento el color base y fijémonos en lo siguiente. En el mismo sketch nosotros tenemos ya información sobre algunas cuestiones de luces y sombras. Por ejemplo, aquí en el cabello, fíjense en la parte de acá, ¿sí? Esta parte nos indica los lugares donde yo tendría una sombra, ¿sí?, y en estos lugares de acá donde yo tendría más iluminación. De la misma forma está en la parte de acá, en estos lugares, ¿sí?, tenemos también sombras ya que se producen, como vemos aquí, en los oídos. Tenemos aquí también sombras producidas por el mentón, que son sombras que se proyectan bajo el cuello. Y tenemos también aquí una vista clara de cómo se ubicarían las sombras para formar la nariz. Es por esa razón que los trazos que yo ubiqué anteriormente no son trazos que eran muy definidos o que en este caso cerraban las líneas de la nariz. Y aquí, por ejemplo, si nosotros analizamos, tiene aquí una sombra que se proyectaría para dar esta prominencia y también la sombra que se proyectaría sobre el labio, que sería a raíz de la luz que ingresa de la parte superior desde la nariz. Bien, lo siguiente sería determinar cómo voy a hacer la iluminación, las luces y las sombras. De esta manera podría yo tener diferentes niveles de color con los cuales podría hacer una ilustración bastante bien lograda. Ahora, aquí tengo por ejemplo mi capa de sketch que me va a servir para base de los lugares donde van luces y sombras. Tengo estas líneas como respaldo, ¿sí? Las dejo por si acaso, no las muevo. Y muestro mi capa de color base y mi capa de contornos. El sketch lo voy a utilizar cuando yo lo necesite. Por ahora lo voy a ocultar. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es usar una de las herramientas muy útiles para generar una paleta de color. En este caso no es el único método porque podrían ustedes elegir cualquier tipo de color. Pero es un método que nos permite tener bajo los mismos tonos varios colores a manejar. Entonces, para este método lo que voy a hacer es ubicarme, ¿sí?, por un momento sobre la capa que dice color base. Voy a quitarle el bloqueo y voy a dibujar aquí un rectángulo, ¿sí? Bueno, voy a dibujar dos rectángulos con los cuales escogeré mi paleta de color. El primer color, ¿sí?, voy a seleccionarlo a partir del color piel. Si quiero tener los tonos que voy a trabajar en el color piel, selecciono como color principal, por ejemplo con la tecla I o con el cuentagotas, y copio el color del rostro. El segundo color que voy a copiar, por ejemplo, lo voy a copiar también directamente el color del rostro, pero aquí en la paleta lo voy a modificar. Si yo entiendo que un color está compuesto por cian, magenta, amarillo y negro, yo quiero generar una sombra, pero la sombra no se va a generar únicamente con píxeles negros. Entonces voy a ir moviendo estos valores. Voy a poner, por ejemplo, en negro a lo mejor un 15, ¿sí?, con esto ya el oscurecido. A lo mejor está demasiado, voy a poner un 10. Y voy a trabajar aquí, por ejemplo, subir un poco más los tonos de rojo. Si este está en 18, a lo mejor puedo ponerlo en 25. Esto va a ser independiente de cómo ustedes quieran manejarlo. Aquí, por ejemplo, voy a mover esto quizá a unos 45. Va a tener un tono de sombra, ¿sí? Aquí sí, por ejemplo, les sugiero que nosotros podamos tener el tono de sombra, el más oscuro. Voy a poner aquí un poco más, como 30, puede ser. Y a partir del más oscuro, sí vamos a generar los otros tonos. Bien, yo creo que voy a trabajar con este tono para la sombra, el primer color. Y para las luces, en cambio, voy a seleccionar este color y en vez de sumar voy a restar aquí un poco. Si aquí está 18, voy a ponerlo primero en un 12, vamos a ver. Aquí vamos a hacerlo un poco más blanco, vamos a bajarlo a 30. Y bueno, aquí no tengo color, puedo todavía bajarle un poco más. Vamos a poner quizá un 8 y aquí un 20. Con eso ya tengo un color que me permite iluminar.
por ejemplo, si yo arrastro este rectángulo sobre la capa de color de acá, me doy cuenta que este es el nivel de luz que voy a tener. Después quizás si me hace falta un color más blanco, podría trabajarlo posterior, aunque voy a aclararlo un tanto más, no me convence del todo. Voy a ponerle un 10 acá. Entonces, miren, por ejemplo aquí tengo la transición, esta va a ser las luces, o este color en la piel va a ser el de luces, ¿sí? Y este de acá va a ser el de las sombras, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo por acá como estaba, control Z, y lo siguiente que voy a hacer es esto. Me voy a la herramienta que se llama, o la herramienta de blending, o el blending tool, que es esta herramienta que está caracterizada por tener un cuadrado y dos círculos como una especie de transición, o la herramienta fusión en español. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es esto. Selecciono esta herramienta y en los dos tonos que he creado voy a dar clic una vez en el centro del uno y en el centro del otro. Y he generado ya varios niveles de color, pero que no son sencillos de escoger aún. El siguiente paso es ir a esta misma opción de Blending Tool y cuando damos doble clic, ¿sí?, podemos hacer una configuración adicional. Entonces, voy a dar clic aquí en pasos especificados. Y en pasos especificados voy a poner que necesito únicamente, puede ser 2 tonos. Y pongo previsualizar. Y tengo ya una transición de los colores que yo voy a ubicar. Entonces, tengo ya prácticamente el tono de la sombra, un tono de sombra, digamos que menos oscuro, y acá los tonos que me van a permitir hacer iluminaciones. Podría trabajar yo con estos 2 tonos intermedios o simplemente escoger un tono, ¿sí?, y ponerlo así. Le doy clic en OK. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que por ejemplo, cuando yo ubique mis luces y mis sombras, donde yo tenga que hacer iluminación, voy a utilizar este color. Donde yo tenga que hacer una sombra muy oscura, voy a utilizar este color. Y cuando tengo una sombra no tan oscura, voy a utilizar este color. Y el mismo proceso se repetiría para los siguientes colores. Por ejemplo, si quiero trabajar en el color del cabello, para establecer los tonos con los que voy a trabajar, aquí voy a elaborar nuevamente mi otra paleta, ¿sí? Nuevamente voy a coger un rectángulo, lo voy a dibujar acá, que es exactamente el mismo tamaño, solamente dando un clic nuevamente y dándole clic en OK, porque me reconoce el último rectángulo, la última medida que yo puse. Entonces cojo con este rectángulo, le doy clic por acá, ¿sí? Vamos a copiar exactamente un rectángulo de estos con la tecla Alt y arrastro, ¿sí? Entonces cojo a este color como el color base, ¿sí?, pongo acá, que es el color del cabello, copio exactamente el mismo, y aquí en cambio voy a manipular esto. Tal cual hicimos en la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que en su mayoría se tiene una carga de magenta y de amarillo para formar este color, y un tanto de cian. Entonces si yo quiero hacer un color para la sombra, primero voy a aumentar el negro. Entonces voy a poner aquí, estamos como un 3.53, poner un 8%, ¿sí?, en el tono de acá. Quizá falta un tanto más, vamos a poner un 20 y después vamos como manipulando esto de acá. Listo, aquí está un 20, vamos a subirlo un poco más, puede ser a un 30. Yo lo hago de esta forma, aunque hay otros métodos para coger, bueno, con un poco más ya de experiencia, a lo mejor lo pueden hacer solamente, como comúnmente decimos, al ojo. Ajá. Pero aquí voy sumando los tonos que necesito y de alguna forma modificando. Es decir, dejo el mismo tono. ¿Sí? Si lo ubico acá, por ejemplo, ya nos damos cuenta cómo será el color de la sombra que voy a ubicar. Y aquí en cambio voy a hacer las iluminaciones. Obviamente aquí lo que tendría que hacer es aclarar. Si aquí tengo 12.16, voy a ponerle que pase un 5. Aquí, por ejemplo, el negro voy a restarlo totalmente. Voy a ponerle este en 0. Y aquí voy a ir restando también. Voy a poner aquí quizá un 80. Sí, vamos a poner aquí un 90, puede ser. Sí. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a darnos cuenta que esa, por ejemplo, sería aproximadamente la luz. ¿Qué pasa si por ejemplo no logramos tener una luz como muy adecuada? Pues miren, voy a hacer lo siguiente. Podría decir que aquí tengo 2 tonos medios, ¿no? Por eso hago este ejercicio para que ustedes vean las cosas que se les puede presentar cuando ustedes estén haciendo la ilustración.
Si yo lo que necesito es iluminación, la iluminación en este caso dan los píxeles que se visualizan como blancos, ¿sí? Entonces voy a coger un rectángulo adicional acá, ¿sí? Y le voy a pintar a este de blanco, ¿sí? Aquí está, no se lo ve porque la hoja es blanca, pero está aquí. Y voy a hacer lo siguiente, cojo con la herramienta que hice anteriormente, doy clic aquí, ¿sí? Voy a pasar de este tono, que es el tono de una iluminación, a este tono de acá. Y nuevamente selecciono este elemento, doy doble clic, voy a pasos especificados y lo que necesito es un tono. Pongo previsualizar y listo. Entonces he hecho el color que necesito desde la sombra, por ejemplo, fíjense la sombra, una de las luces, ¿sí? Una luz un tanto más clara hasta llegar al blanco. Eso porque solamente escogí un tono. Podría haber escogido incluso dos, pero este es el tono que manejaré para lo que es iluminación, ¿sí? Puede ser el efecto totalmente diferente. En esta ocasión yo elegí hacer el cabello rojo. Dependiendo del color de cabello que ustedes quieran, van a ser resultados diferentes. Por ejemplo, si yo hiciera la ilustración con el cabello a lo mejor verde, ¿sí? Vamos a poner cualquier tono de verde, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que de aquí para acá están las sombras y de aquí para acá van a estar las luces, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. Aquí, por ejemplo, las sombras estarían dadas por el color negro, las luces estarían dadas por el color blanco. Entonces, si quiero sacar los tonos que necesito, puedo hacer lo siguiente. Voy a la herramienta de acá, ¿cierto? Doy clic aquí en el negro, voy primero a identificar los tonos de sombra, doy doble clic, pongo pasos especificados, pongo previsualizar, voy a poner aquí que necesito solamente dos tonos, ¿sí? Vamos a verlo. Bien. Como ven, por ejemplo, tengo los tonos de transición del verde al negro y esa es mi paleta de color. Si quisiera, podría tener solamente un color intermedio, tendría que cambiar acá solo al número 1 y ya tengo el tono que me dirigiría a hacer lo que es sombras. Si quiero hacer la transición, un cambio hacia la luz, tengo que coger esto, por ejemplo voy a dar clic en esta herramienta, y vamos a ver que aquí, por ejemplo, está por la zona de acá. Doy clic aquí, doy clic acá, y en cambio tengo las iluminaciones. ¿Se entiende? Hay una transición a través de los colores que yo necesito. Entonces, esto en el caso de que hiciera un cabello, por ejemplo, de color verde, pero como no necesito ese color, lo dejo así. Aquí hay algo bastante importante, que incluso se pueden hacer tonos, incluso transiciones de color. Por ejemplo, yo quiero que haya por ahí el cabello sea verde, pero que al final termine con una iluminación que por ahí ya esté en amarillo. Entonces vamos a poner que por ahí es la transición que yo quiero lograr. Hago nuevamente el mismo ejercicio, voy aquí, acá, doy doble clic, pongo pasos especificados, pongo previsualizar y necesito quizá un tono, dos tonos, vamos a poner en dos tonos, ¿sí? Entonces yo puedo tener una transición hacia este color. Ahora, podemos hacer esto por cada color que necesitemos o simplemente ir probando. Por ejemplo, tengo un cuadrado verde, digamos que quiero una transición hacia lo que es el color cian o celeste. Con la tecla A selecciono este rectángulo de acá y le doy clic acá. Fíjense. Entonces logro la transición de colores que yo necesito. Si necesito una transición en cambio de cian a lo que sería violeta, a lo mejor selecciono este color de acá con la tecla I, voy a escoger un tono de acá, ¿sí? Y dependiendo del tono que yo necesite se van generando los colores a utilizar. Ahora, esto no es el final de todos los pasos que necesitamos seguir. Lo siguiente que necesitamos hacer es expandir los colores que hemos generado, ¿sí? Para poder darles uso. Entonces voy a borrar este que dejé por acá para la explicación. Voy a acomodar por ahora mi herramienta por acá, ¿sí? Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí tengo el color de la piel y el color del cabello con el cual yo voy a trabajar, ¿sí? Y hago lo siguiente. Selecciono este objeto y me voy a objeto y doy clic en expandir, ¿sí? Relleno y trazo, obviamente como no hay trazo no se activa, voy a objeto y a relleno y doy clic en OK. Y ahora ya son cuerpos independientes. Si bien es cierto están agrupados, pero ya no existe la línea de transición que existía antes, como en este caso, fíjense. Entonces,
Lo que me faltaría es expandir esto hacia acá. Voy a objeto, expandir, ¿sí? Le doy clic en OK. Como que tengo un recuadro blanco, aquí este no me va a servir, lo voy a borrar. Y tengo ya mis 3 tonos. Si yo quisiera como no perderme, a lo mejor presionaría la tecla T, ¿sí? Y escribiría aquí colores, cabello, aquí pondría colores, piel. ¿Sí? Esto lo pueden hacer o no, la verdad es que no importa mucho, cuando ya uno tiene la noción de lo que está haciendo, no lo necesitaría. Ahora, fíjense por ejemplo como les dije hace un momento, ya tengo los tonos con los cuales yo voy a trabajar, por ejemplo esto serviría para generar las sombras, y esto serviría para generar las iluminaciones. Hasta ahí, por ejemplo, tenemos ya una forma práctica de establecer nuestras paletas de color. Si después nos damos cuenta que nos falta alguna otra paleta de color adicional, por ejemplo para la camiseta, entre otros detalles, pues sin problema la podemos crear. Bien, ahora que tenemos los tonos, lo siguiente es colorearlos, ¿sí? Y vamos a hacerlo por capas. Cabe recalcar que hay muchas técnicas para poder hacer esto. Esta es una de ellas nada más, que puede ser útil o no. Van a analizar la imagen siempre que ustedes estén ilustrando y van a ver que pueden utilizar diferentes recursos, que incluso el mismo conocimiento de la herramienta les puede llevar a tener otras formas de solución. Pero les voy a dar el siguiente truco con el cual muchas de las veces yo empiezo coloreando, porque después creo varias capas donde introduzco más luces y sombras, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a hacer primero una nueva capa, ¿sí? A esta capa le llamaré sombras, rostro, ¿sí? Y la voy a crear. La capa prácticamente está vacía. Tengo aquí mi capa de contornos bloqueada. Tengo la capa que había hecho de líneas contorno, la inicial, también bloqueada. Y también bloqueada la capa del sketch. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en esta capa que dice sombras? Lo siguiente que voy a hacer es dirigirme primero a la capa que dice color base. ¿Sí? Voy a seleccionar, por ejemplo, el rostro y voy a presionar Control C. ¿Sí? Paso a la nueva capa que yo he hecho y presiono Control o Command F. Es decir, he copiado el rostro que tenía separado y lo he pegado superpuesto, ¿no? En el mismo lugar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta misma capa me sirva como base para lo que es la creación de las sombras. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar ventaja de una figura que ya existe, para a partir de esa generar la sombra. Lo siguiente que voy a hacer es esto. A esta capa que he creado, que obviamente está en otra capa, ¿sí? Que tiene el nombre de sombras del rostro, doy clic sobre esta capa y copio uno de los colores con los cuales yo establecí las sombras. Por ejemplo, puedo probar, ¿sí? Ubicando este color de sombra o este que es un poco más oscuro. Aquí lo que hemos hecho es prácticamente colorear toda esta capa nueva que creamos. Sin embargo, no es este el final del trabajo. Entonces miren, tengo la capa del color piel normal y tengo la capa que dice sombra al rostro. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar nuevamente una de las herramientas que ya revisamos, la cuchilla. Con la tecla V selecciono este elemento que voy a recortar, ¿sí? Se queda marcado y selecciono la herramienta cuchilla y con mucho cuidado, por ejemplo, ahí es un tanto útil para hacer las sombras generales. Con mucho cuidado selecciono la herramienta cuchilla y hago lo siguiente. Voy a hacer primero las sombras de alrededor del rostro, ¿sí? Y lo paso de esta forma, con bastante cuidado, hasta acá. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Listo. La teoría dice que ya tengo prácticamente la ubicación, si ustedes se fijan, de estos dos trazos, la sombra que correspondería al rostro. Si se me hace un poco difícil, por ejemplo, identificar en los lugares donde debo cortar, puedo hacer algo como esto. Muestro el sketch, ¿sí?
y la capa por un momento la subo a la parte superior. ¿Sí? Al montarla, como estaba con transparencia, me permite visualizar más o menos por dónde deberían ir las sombras. Entonces, aquí la capa Sketch la voy a desbloquear un momento y voy a bajarle incluso un poco más la transparencia. ¿Sí? Vamos, esta capa voy a ponerla al 50% puede ser. Vamos a ver, déjenme revisar. Vamos a ver la capa adecuada. Sí, es esta de aquí. Selecciono mi objeto, ¿no? Vamos a ver Control Alt 2 porque estaba bloqueada. Selecciono el objeto. Control Alt 2 es para bloquear. Control 2 o Command 2 es para bloquear. Control Alt 2 es para desbloquear. Entonces, la desbloqueo un momento. Voy a transparencias. Esto estaba al 60%. Voy a bajarle un tanto más, quizá el 40%. Le doy Enter. Aquí, por ejemplo, ya puedo tener como claro por dónde van las sombras. Me parece que está un poco bajo. Vamos a ponerle el 50. Mucho mejor. ¿Sí? Y nuevamente selecciono otra vez la capa, que es prácticamente la imagen del sketch que ustedes tenían, y con Control o Command 2 la bloqueo. Nuevamente bloqueo también esta capa. Como les dije, subo únicamente esta capa Sketch a la parte superior para poder guiarme en dónde van las sombras. Entonces me doy cuenta que aquí me hace falta la sombra del rostro, la que genera la barbilla en esta parte de acá. Entonces voy a ocultar, por ejemplo, un momento la capa de contornos. Lo siguiente que tengo que hacer es definir la capa de la barbilla. Entonces nuevamente cojo la herramienta cuchilla, ¿sí? Me ubico en la capa de sombras, que es donde voy a trabajar, y con mucho cuidado voy haciendo el trazo que me permitirá tener el corte del rostro. ¿Sí? Vamos a ver, un poco más suave para que no se nos dañe. ¿Sí? Llegar acá. Bien, ya tengo prácticamente dividido el lugar donde va a ir la sombra. Aquí vemos que, por ejemplo, se genera una sombra de esta forma. Nuevamente cojo la herramienta cuchilla, ¿sí? Y la paso así. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, viene lo siguiente. Si ustedes se fijan, hay dos niveles de sombra. Esta sombra es un poquito más tenue. No voy a tratar de graficarla tal cual, por eso es que solamente el sketch es una guía. Primero voy a visualizar cómo está, a ver si necesito realmente dos niveles de sombra. ¿Sí? Y listo. Voy a ocultar la capa sketch. Y como ya tengo ubicado la capa sombra, nuevamente voy a mostrar los contornos. Me dirijo a la capa sombra, ¿sí? Bloqueo la capa color base para no confundirme de pronto. Y con la tecla A, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar las partes que no necesito, que sería, por ejemplo, la parte de acá. También no necesito la parte de acá y la borro. Y como pueden ver, utilicé la misma capa que había diseñado anteriormente como base para que me sirva en el corte de las sombras. Voy a repetir ahora el proceso con las orejas. Voy a la parte de acá y nuevamente muestro mi capa, que se llama Sketch, y veo que el lugar donde van las sombras son estas porciones de acá. Pero ¿qué pasó aquí? Si ustedes se fijan en la capa sombras, yo solamente copié la capa del rostro, es decir, solamente la parte frontal. No copié el contenido de color de las orejas. Mucho ojo con esto, porque si ustedes trabajan en la capa sombras, es importante que no salgan de esa capa para poder hacer después algún tipo de modificación. A veces, cuando no nos fijamos muy bien en el orden de las capas, cometemos el error de trabajar directo en la capa color base. Hay veces que yo, por ejemplo, en mis procesos de diseño o de ilustración, ya sé cómo funciona a la perfección y ya no hago una capa de sombras. A veces la edito directamente y voy cortando en la misma capa de color base y voy ya coloreando. Pero sí es mucho mejor, o sea, tomará un poco más de tiempo, pero es mucho mejor mantener un trabajo más ordenado. Entonces, voy a hacer ahora las sombras de las orejas. Como les comenté, yo copié la información, es decir, la capa o el pedazo de vector que saqué del color base, pero únicamente lo hice del rostro. Voy a desbloquear la capa color base del rostro y en cambio voy a seleccionar las orejas, que sería esta, con la tecla V, más Shift
y otra vez la tecla V, selecciono estos dos elementos, presiono Control C, ¿sí? Voy a bloquear para no dañar esta capa, me voy nuevamente a la capa sombras, y aquí en la capa sombras presiono nuevamente Command F, ¿sí? Entonces ahora en la capa sombras ya tengo la capa donde voy a trabajar la sombra de las orejas, y no voy a dañar la capa que tengo como color base. Entonces, lo siguiente que hago es copiar el color de la sombra que necesito, que en este caso es el tono que utilicé acá. Ahora, nuevamente, muestro el sketch y lo analizo. Veo que aquí, por ejemplo, tengo dos niveles de sombras, donde hay unos lugares más oscuros y otros un tanto más claros. ¿Sí? Oculto nuevamente el sketch y ahí, por ejemplo, digo, bueno, voy a copiar el mismo tono de aquí o puedo hacerlo un tanto más claro. Entonces, como es un poco más oscuro en esta parte, pues voy a dejarlo tal cual. Y voy a hacer una por una. Ahora, selecciono la oreja, que estamos en la capa sombras, ¿sí? Muestro el sketch y me dirijo hasta acá. ¿Sí? Recuerden que las otras capas están bloqueadas y con eso conseguimos no afectarlas o no dañarlas. ¿Sí? Y hago lo siguiente. Entonces, voy a la cuchilla, ¿sí? Y voy a comenzar a trazar las sombras. Por ejemplo, necesito hacer una sombra aquí. Con mucho cuidado. Corto. ¿Sí? Aquí también hay otra sombra que se va desvaneciendo hacia el lado de acá. Y corto. Aquí, por ejemplo, si quiero lograr otro nivel de sombra, por ejemplo, puedo hacer un corte adicional. ¿Sí? Y listo. Bien. Lo que me correspondería hacer ahora, pues ocultar el sketch y voy a borrar las partes que no me sirven. Entonces, las sombras están ubicadas en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta parte de acá. El resto no me sirve. Doy clic con la tecla A y procedo a borrar. Como pueden ver, ya se produce en la ilustración el tono de sombra que yo necesito. Recordemos que acá hice un tono un poco más claro, entonces lo que puedo hacer es con la tecla A, ¿cierto? Selecciono y en cambio copio el tono de acá, de la segunda sombra, de la que es un poquito más clara. Por eso teníamos los varios tonos de piel. Entonces fíjense en cómo se ve la sombra aquí, en tres niveles. Bueno, el color base, tenemos aquí la parte de la sombra, de la parte más oscura, y una sombra un tanto más clara. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a repetir el paso con la siguiente oreja. Y con eso ustedes ya se dan una idea de cómo deben trabajar. Selecciono este objeto, muestro el sketch, que es como mi base. O sea, yo uso el sketch ahorita como para que ustedes vean que el sketch es una base fundamental para la ilustración, pero después cuando ya uno tiene una idea clara de dónde ubicar las luces y sombras, muchas de las veces ni siquiera la van a necesitar. Pero por esta ocasión voy haciendo así para que ustedes se den cuenta en los lugares en donde necesita ser ubicada. Entonces cojo nuevamente la herramienta cuchilla y en cambio hago los cortes en esta parte de acá. Que sería esta una sombra y acá tendría la otra. Una de las cosas importantes en una ilustración y que la enriquece bastante, por ejemplo, es el hecho de que no tienen que ser totalmente simétricas. Si la una oreja no es igual a la otra, y eso es lo que hace que se vea bien. Voy a desbloquear, por ejemplo, otra vez la capa Sketch, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, ya esta una capa donde va la una sombra, esta donde va la otra, y acá va otra. Borro entonces lo que no necesito. Con la tecla A, selecciono esta parte de aquí y simplemente la borro. Hasta ahí ya tenemos prácticamente las luces. Bueno, las luces están dadas automáticamente, como ustedes pueden ver. Están dadas automáticamente por el color base que nosotros dimos, ¿no? Entonces no hemos dibujado luces, sino que al dibujar las sombras, automáticamente se produce la iluminación. Bien, ahora procedamos con el cabello. Vamos a ver acá, déjenme lo oculta que acabo de poner un deshacer. Vamos ahora con el cabello. Voy a borrar nada más, que es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Puedo trabajar, por ejemplo, en una misma capa de sombras,
en general el cabello, o puedo hacer una sombra o una capa específica de sombras para el cabello, donde diga sombras cabello, y con eso no me pierdo. Yo, por ahorrarme un poco el tiempo, voy a generarla nuevamente en la misma capa donde puse sombras. Entonces, aquí voy a hacer el mismo proceso que hice en el rostro. Pero antes de eso, voy a identificar los lugares donde el cabello de por sí tenía que ser un tanto más oscuro. Vamos nuevamente a ver nuestro sketch y vemos que los lugares donde debía tener sombra, por ejemplo, son estos sectores de acá, ¿sí? En algunos lugares un poco más oscuro, donde ya sé dónde cortaría, por acá, con la herramienta cuchilla, y estos lugares de acá, ¿sí? Donde con el lápiz se marca los lugares donde habría un poco más de sombra, y lo oculto. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger los lugares como este, con la tecla A, ¿sí? Voy a irme primero al color base, ¿sí? En el color base mismo voy a primero ir dando los colores donde ya tengo, ¿sí? Las sombras a ubicar. Entonces, con la tecla A, selecciono este elemento de aquí y selecciono este elemento de acá. Lo primero que hago es darles a estos ya los valores de sombra que tenía anteriormente, los que había marcado acá para esta opción. Y acá también voy a coger el mismo color y lo voy a copiar. ¿Sí? Estoy trabajando en el color base y me faltaría únicamente esta parte de acá. Es aquí donde ya voy a trabajar en la capa de sombras. Entonces, selecciono esta porción del cabello y esta porción de acá y presiono Control C, bloqueo esta capa del color base, me voy a la capa de sombras y presiono Control o Command F y pego en el mismo lugar. Entonces, aquí por ejemplo, si yo quiero darle el mismo color de sombra del lado de acá, ¿sí? Voy a hacer un corte por el lado de aquí para que tener esta parte del perfil. Entonces selecciono aquí con la tecla A esta figura, voy a seleccionar la cuchilla y voy a hacer este corte por la parte de acá. Vamos a hacerlo un poco más suavito. Lo voy deslizando hasta la parte de acá. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, ya puedo copiar el color de este lado de acá. ¿Sí? Bien. Yo aquí, por ejemplo, me doy cuenta que con estos niveles ya tengo bastante profundidad. Pero si yo quisiera tener un mayor nivel de profundidad primero, me faltan lo que son luces. Y podría añadir un nivel adicional de sombras, por ejemplo, para entender que al llegar a esta parte de acá se puede volver un poco más oscuro. Entonces puedo coger también, por ejemplo, en este sector de aquí, ¿sí? Con la cuchilla, hacer un corte. Vamos a ubicarnos ahí. Perdón, cogí la tijera por coger tecla rápida con la letra C. Y puedo hacer un corte quizá por esta zona de acá. Y a este tono de aquí con la tecla A selecciono. Como no tengo el tono de oscuro más oscuro acá, puedo ir a mi paleta de color, ¿sí? Y subirle en porcentaje quizá a un 40. Entonces fíjense, ya tengo otro tono para la sombra. Y como me falta también en el lado de acá, ¿sí? Pero este color de aquí, por ejemplo, lo cogí en el color base. Por ejemplo, puedo irme al color base, la desbloqueo un momento, ¿sí? Para no estar moviendo tantas capas. Como les decía, a veces yo ya corto directamente en la capa. Y voy a hacer este cortecito de acá, para hacer un poquito más. Voy a seleccionar con la tecla y voy a hacer un corte adicional con esta herramienta. Voy a hacer por la parte de aquí. Con la tecla A selecciono y solamente con la tecla I o el cuentagotas copio. ¿Sí? Listo, ahí tengo los tonos por el cabello. Bien, entendido la técnica, por ejemplo, de ir cortando y dándole los tonos, nos puede quedar la idea clara de cómo nosotros debemos ir avanzando en nuestra ilustración. Tenemos ya el conocimiento sobre cómo generarla a partir de la misma capa. Y después vendrían detalles que nosotros podríamos ir ajustando. Y este sería uno de los principales métodos que en lo personal me parecen bastante buenos como para ir haciendo ilustraciones de calidad. Ahora, aquí nos falta, por ejemplo, ya continuar con esto en el tema de cabellos antes de pasar al tema de iluminaciones. Pero básicamente consiste en la misma técnica. Yo voy a hacer este trabajo
y lo voy a adelantar para que ustedes puedan visualizarlo una vez que termine de aplicar las sombras de todo el objeto o de todo la ilustración. Pero hay que entender que esto lo estoy haciendo por capas. La facilidad que me da trabajar por capas es entender, por ejemplo, que después si yo necesito hacer alguna modificación, yo simplemente puedo, por ejemplo, ocultar la capa sombras, ¿sí?, e ir haciendo el trabajo de forma independiente en cada una de ellas. Voy a continuar con el trabajo, lo voy a terminar prácticamente en lo que serían las sombras, para continuar con la parte de iluminación. Bien, me detengo en este punto por lo siguiente, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, ya está construida nuestra ilustración con los diferentes niveles de sombras por ahora, ¿sí?, que prácticamente ya le dan volumen a la ilustración que hemos hecho. Voy ahora a lo que son sombras específicas, es decir, ahora lo que hemos añadido son sombras generales, ¿sí? Y para esto voy a hacer lo siguiente. Vamos a repetir algo del proceso que hemos hecho, pero para esto necesito ubicarme, por ejemplo, en la capa sombras. Voy a mostrar la capa sketch, ¿sí? Recordemos que la capa sketch está únicamente en la parte superior para tener una idea de por dónde van a ir las iluminaciones y poder graficarlo de la mejor manera. Este tratamiento, por ejemplo, puede ser diferente si nosotros trabajamos con un pincel, en este caso con la herramienta pincel y una tableta digitalizadora, ya que no es lo mismo trabajar con pincel y con mouse. Por esa razón, decido trabajar de la siguiente forma, ya que todo lo estamos haciendo con un mouse o con el pad del computador, y construir lo siguiente, que serían las sombras específicas. Voy a mostrar nuestro sketch, ¿no es cierto? Como les dije, y está en transparencia. Y acá, por ejemplo, voy a ocultar por un momento los contornos, es decir, necesito visualizar bien los sectores por donde voy a graficar. Y con la pluma voy a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme en la parte de acá. Recordemos que aquí tengo que generar dos sombras, ¿sí? La sombra que proyecta la nariz sobre el labio y la sombra de la nariz, la que es de la parte inferior de la misma. Entonces selecciono de esta forma, ¿sí?, y voy trazando con la herramienta pluma esta figura que es una especie de triángulo de puntas redondeadas. Una vez que lo tengo, ¿sí?, cojo y grafico con el ilustrador esta figura con la cual necesito posteriormente elaborar las otras dos sombras. Ahora que tengo la figura, tengo en teoría la base con la cual yo voy a construir la nariz. Lo siguiente que voy a hacer es ocultar el sketch por donde ya sé que va a ir el trazo, ¿sí?, y mostrar nuevamente las líneas. Bien. Esto me indica lo siguiente. Esta figura debería tener primero el color de la sombra, ¿sí?, que sería este de acá. Por ahí vemos ya comienza a tomar forma, ¿sí?, ya se forma la nariz, en este caso se hace un tanto ya más pronunciada, pero para lograrlo bien vamos a hacer la diferencia de los colores de la sombra que estarían dados en el sketch.
Entonces vuelvo a utilizar en este caso la herramienta cuchilla y voy a pasarla por estos lugares donde necesito cortar. Bueno, voy a seleccionar primero el objeto, ¿no? Recuerden siempre seleccionar el objeto porque si no lo selecciona va a cortarse todas las figuras que están visibles, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros vayamos cortando con la herramienta o en este caso con el objeto seleccionado, ¿sí? Que esté marcado para poder cortar. Y voy haciendo esto de acá. Listo. Aquí por ejemplo tengo unas anclas que no me quedaron muy bien. Por ejemplo en este sector de acá puedo hacer con la tecla A, ¿cierto? Hacer una selección de esta ancla de aquí y desplazarla. Lo interesante, como les comento acá, de trabajar por capas separadas es que nosotros podemos hacer este tipo de modificaciones sin afectar al resto de la ilustración. Entonces es mucho más fácil hacerlo así para que los errores puedan ser corregidos en capas distintas. Entonces ya tengo los dos niveles. Si quisiera ser más meticuloso, a lo mejor lo haría con más cuidado. Sí. Pero por ejemplo puede ser como que hay suficiente. Aquí me falta hacer un corte. Vamos a volver a repetir el corte de acá mejor, para que nos salga un poco mejor. Sí. Voy a coger la herramienta cuchilla, ¿sí? Y voy a dedicarme a pasarla por esta zona. Ahora sí ya tengo las dos partes, ¿sí? Vamos a revisar los niveles de sombra que había yo determinado en color y voy a hacer esto. Como esta es la sombra más oscura, copio este color y esta que no va a ser tan oscura, ¿sí? Voy a copiar el color de acá. Con eso ya tenemos los dos niveles. Fíjense que el detalle ya es mejor. Aún así no me convence mucho el color de acá. En esos detalles donde ya puedo yo ir haciendo modificaciones. Selecciono quiero que vaya con la misma sombra de acá, ¿sí? Pero esta, sí, como es, tiene que ser un tanto más oscura. Entonces ya la voy a modificar acá. Voy a aumentarle, por ejemplo, un poquito de la tinta negra. Vamos a ponerle en 20. Un poco de la roja, que sería 35, puede ser. Y esta en 50. Vamos. Un poco más incluso podría ser. Vamos a poner esto en 25. Bien. Como pueden ver, por ejemplo, ya tenemos la sombra que habíamos generado. Esto voy a aclararle un poco más. Voy a ponerle aquí un 25. Vamos a ponerle un poco más clara. Aquí un 40. Y vamos a bajarle un poco del negro, quizá un 10. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, ya la parte de la sombra construida. ¿Qué más me falta? Por ejemplo, ya en detalles finales, lo que voy haciendo, por ejemplo, es ya... bueno, me falta la iluminación, ¿no? Pero por ejemplo en detalles de sombra, yo prefiero ya hacer algunos trabajos que de las sombras específicas, directamente a veces en esta capa, en la de color base, ¿no? Porque ya sé que no las voy a modificar. Entonces, les doy como técnica. Si quieren, ustedes pueden hacerlo en otra capa o en la misma capa de sombras, ¿sí? Pero tendrían que hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo me vi con la capa color base, voy a hacer las cavidades de los ojos. Y con la herramienta cuchilla, ¿sí? Voy a seleccionar primero el objeto que le voy a cortar. Y con la cuchilla me desplazo por la parte inferior. Es muy versátil esta herramienta como para hacer estos trazos un poco fluidos, ¿sí? En una sola pasada. Pero no siempre, por ejemplo, se logra el mejor resultado. Entonces hay que ir combinando herramientas. Ahí, por ejemplo, copié el tono de la base de la nariz.
si quisiera ese tono, voy nuevamente a seleccionar este objeto con la tecla A, ¿sí? Para que solamente se me seleccione esa parte. Voy a hacer el corte de esta parte de las cavidades. Copio el mismo tono. Miren cómo vaya tomando forma. Voy a trabajar ahora en la parte de acá de la iluminación de la barbilla. En este caso voy a dibujar primero su sombra. Y voy a dibujar la sombra de esta forma. Entonces he cogido la cuchilla y cortado. Y voy a hacer la sombra del labio. Fíjense cómo va adquiriendo ya un nivel mayor de detalle, y con esto ya podríamos casi ir culminando la ilustración. Y lo que nos faltaría es la iluminación. También, por ejemplo, en los ojos, algo que voy a hacer es, por ejemplo, añadir una sombra para los párpados. Entonces me ubico sobre la capa del ojo, cojo con la cuchilla. Esto que están viendo, por ejemplo, es prácticamente ya trabajar directo sobre las capas, es decir, sin miedo, ir cortando, ¿sí? Vamos a cortar esta parte de aquí y vamos a transformar esto en un color un tanto más gris. Entonces selecciono este color de acá, voy a mi paleta de color, voy a poner en cian un 10% puede ser, ¿sí? Y en negro un 5%. Fíjense. Entonces voy a ir a la parte de acá también. Fíjense cómo va quedando ya la ilustración, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un poco de sombras de aquí abajo de las cejas. Voy a seleccionar otra vez con la tecla A este fondo, ¿sí? Con las cuchillas voy a ir haciendo una ligera sombra para tener esta prominencia que tiene la ceja, ¿sí? Voy a copiar estos tonos de acá, por ejemplo. Ahí lo que voy haciendo es ya prácticamente copiando tonos únicamente, no me gustó mucho. Acá voy a hacerle un poco más delgado esta pequeña sombra, ¿sí? Pasarle un poco más alejado para que quede apenas un bordecito, ¿sí? Ahí está, perfecto. Selecciono con la tecla A solamente este elemento con el cual voy a colorear, que sería este, ¿sí? Y vamos a ver, parece que me cogí. Revisemos nuevamente. Vamos a cuchilla, ¿cierto? Y vamos a cortar aquí por acá. Parece que no se termina el corte. Ahí está. Perfecto, ahí está bien. Selecciono el color de acá. Voy a la otra parte de la sombra, nuevamente cojo la cuchilla. Recordemos, esta es solamente una de las técnicas que vamos a aprender. Y bueno, después ustedes pueden hacer un uso combinado de las mismas, es decir, ya tienen varias opciones para poder trabajar. Pero esta es una de las principales. Después yo hago, como les dije, un uso combinado de las técnicas, es decir, de acuerdo a lo que necesito, voy utilizando tal o cual herramienta. Es decir, no es un proceso metódico como que paso 1, paso 2, sino si definimos como los pasos sería contornear, entintar y poner luces y sombras. Pero ahí, cada una de las técnicas que se van ocupando después son independientes, ¿no? Ustedes pueden con tranquilidad usar la que ustedes consideren que es prudente. Aquí, por ejemplo, te voy a ver una sombra de estos párpados. Selecciono nuevamente este objeto, voy a la cuchilla. Voy a hacer la sombrita del párpado, que sería por acá. Vamos a este color, ya solamente con la tecla I voy copiando los tonos. Nuevamente selecciono este objeto, que es el que voy a cortar, cojo la cuchilla. Y voy marcándola. Y vamos a ver otros métodos con los que ustedes pueden hacer ilustración también, y que esta técnica funciona para todo tipo de cosas que tengan que hacer, porque no es ilustrador únicamente para hacer ilustraciones, pero con estos ejercicios ustedes pueden tener mejores resultados en cualquiera de los espacios que ustedes necesiten. Bien, hasta aquí, por ejemplo, hemos concluido
con la ubicación de las sombras, prácticamente todas las sombras que necesitábamos, ¿sí? No me falta ninguna, tenemos ya el labio, ¿no es cierto? Tenemos ya se nota la nariz, y nuestra ilustración prácticamente está por finalizar. A continuación, vamos a revisar cómo realizar en cambio las luces. Bien, ahora, una vez que hemos culminado las sombras, vamos a realizar las luces. Pero ¿qué tiene que quedar claro acá? Por ejemplo, las luces son el opuesto a las sombras, es decir, van a ir ubicadas en lugares contrarios a donde nosotros ubicamos o tuvimos la ubicación de las sombras. Entonces lo que me falta es ubicar específicamente esos sectores, tanto en el cabello como en el rostro, que sean los lugares principales, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos nuevamente acá a capas, y básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la misma técnica de las sombras, pero lo vamos a hacer con otros colores. Es decir, vamos a ocupar los tonos de color que generamos anteriormente, que nos permiten tener los brillos o los resplandores, ¿no? Porque por ejemplo aquí tenemos el color base normal y tenemos estos colores que prácticamente serían los que darían la iluminación. Bien, entonces voy a coger este color base, que es el que tenía anteriormente. Voy a dedicarme a hacer por ejemplo las luces únicamente del cabello. Voy a presionar Control C. Vamos a hacer Control C, ¿sí? Y voy a hacer una nueva capa que se va a llamar luces, ¿sí? Y en esta capa, en cambio, voy a presionar Command F. Ahí tengo prácticamente ya la información de lo que es la iluminación, lo que voy a trabajar en cuanto a iluminación. Como está todo en la capa de acá, voy a poder seleccionarla sin problema, ¿sí? Aquí es donde voy a trabajar en la luz del cabello. Y aquí, por ejemplo, si quisiera ya pudiera ponerle el tono con el cual voy a iluminar. Lo siguiente que tengo que hacer es ir cortando, en cambio, los lugares donde yo necesito hacer las luces. Que, por ejemplo, están acá. Con la herramienta cuchilla, ¿sí? Y voy a ir haciendo uno por uno las luces. Fíjense acá. Listo. Tengo una de las luces. Aquí, por ejemplo, por la de este lado de acá, y con mucho cuidado voy elaborando esta iluminación. Por ejemplo, necesito este brillo de la parte de acá arriba. Algo por aquí. Aquí voy a añadir una luz adicional, que sería una que da justamente en este sector del cabello. Bien, ya las tengo cortadas. Ahora lo único que tendría que hacer es borrar las que no necesito. Sería este pedazo de acá. Sí, aquí me falta añadir una. Voy a añadir nuevamente con la cuchilla esta parte donde tendría una iluminación. Listo. Así con la tecla A borro la parte que no necesito de acá. Sí, fíjense, por ejemplo, ahí está ya prácticamente ubicado la iluminación. Como son capas independientes, por ejemplo, si es que alguna ancla o algún trazo se me fue mal, podría modificarlo de esta forma. ¿Sí? Entonces uso la misma base que yo tengo, del color que tenía anteriormente, y voy elaborando una por una las luces. Prácticamente es la misma técnica. Sin embargo, tengo que ir haciéndola parte por parte con el objetivo de que vaya dándome cuenta si estoy ubicándolas bien. Voy a hacer esta parte de aquí rápidamente para que ustedes puedan observar, y después continuamos a las iluminaciones del rostro. Bien, hasta aquí por ejemplo ya tengo hecho la iluminación del cabello, y pues voy a pasar directamente al rostro.
Cada quien puede, por ejemplo, ir iluminando algunas zonas que considere necesita un poco más. Después entraríamos en cada uno de los detalles, y que serían el del cuidado de cada una de las ilustraciones de ustedes, que obviamente tendrán resultados diferentes. Por ejemplo, voy a hacer la iluminación del rostro. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la capa luces, abajo de las sombras, quiere decir que cualquier objeto que se encuentre por debajo, por ejemplo, de la capa sombras, va a ser cubierto por esta de acá arriba, ¿no? Entonces sucedería lo siguiente. Por ejemplo, aquí voy a añadir prácticamente como una especie de círculo, que sería el que me daría la definición del volumen de la nariz. Puedo hacerlo directamente con la tecla L para añadir un círculo y después distorsionarlo, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es copiar el tono de color de la luz de aquí, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, a pesar de que es un círculo, ¿sí?, el hecho de que esté oculto bajo la capa sombras hace que no se muestre. Entonces lo que hace que esto sea un poco, o sea, que vayamos entendiendo cómo realmente se puede ilustrar sin necesidad de ir cortando los objetos o diseñarlo exactamente al ras de esta línea. Entonces voy a menorar esta ancla, me parece que sería bueno como disminuirla. Lo hago con la tecla menos, ¿sí?, y queda de esta forma, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, para que no quede tan rígida, o sea, tan geométrica, voy a desplazar algunas anclas, ¿sí?, que pueden ser estas de aquí, ¿sí?, de esta forma. Puedo distorsionarle un tanto, me parece que puede ser por ahí, y nos da el color de la iluminación. Fíjense. A ver, aquí por ejemplo no me está convenciendo del todo el tono de piel. Decíamos que por ejemplo esa era la iluminación que nosotros habíamos elaborado, la más blanca. Y lo que puedo hacer es por ejemplo recurrir nuevamente con la tecla A, ¿sí?, a la parte de aquí, que en este caso sería coger el mismo tono de piel y solamente irlo como aclarando, ¿sí?, por aquí y listo, mucho mejor. ¿Qué otras zonas, por ejemplo, yo debería iluminar? Por ejemplo, también tengo zonas de iluminar, por ejemplo, donde tengo el mentón, ¿sí?, que voy a dibujar una especie de elipse. Puedo hacerlo con la pluma. Inicialmente tiene ese color, ¿sí?, o esa forma. Distorsionarlo un tanto para que quede un poco mejor, ¿sí? Y de la misma forma voy a iluminar en cambio ya las mejillas. Entonces más bien voy a coger la pluma, tecla P, y voy a hacer una figura como de puntas redondeadas que me permita ir iluminando el rostro. Por ejemplo, aquí la cuestión es no permitir que las luces que estamos haciendo nos queden como manchas. Entonces aquí es importante, por ejemplo, que nosotros vayamos controlando el tema de color de forma muy suave. Pero está mucho mejor. Si no les convence, por ejemplo, como es un objeto independiente, eso es lo importante, no haberlo en este caso cortado, ¿no?, o no haberlo extraído de una capa anterior. Puedo hacerlo de esta forma. Si voy a copiar esto aquí, derecho, voy a reflejarlo, que de la misma forma, y ok. Fíjense, esta luz de aquí, como no me convence del todo, voy a coger el mismo tono de la de acá. Me falta una luz que puede ir en el labio. La cuestión es ir viendo al principio, ¿no?, cómo funciona. Después ustedes pueden hacer la luz como ustedes quieran, porque al final, ¿sí?, es importante que ustedes mismos puedan ir generando sus ilustraciones. Ahora, en esta estoy utilizando una ilustración que, como les dije, partimos de un sketch bajado de internet, con la idea de que no sea la base para que nosotros podamos ir trabajando. Entonces miren, ahí se va generando el volumen. Aquí voy a darle la forma de la nariz.
Entonces voy a coger aquí, a ver, por esta capa desde el lado de acá. No importa si por ejemplo nosotros tenemos aquí este exceso, es algo solucionable, uno puede simplemente coger, ¿sí? Y con la cuchilla mismo irse deshaciendo de los excesos, ¿no? Se puede coger de esta forma. Por ejemplo, ahí voy eliminando. Voy teniendo las luces que necesito. Los cachetes todavía no me terminan de convencer. Voy a estirar esto un poco más, la sombra. ¿Sí? Que sería algo así. ¿Sí? Fíjense cómo vaya teniendo prácticamente los tonos que nosotros necesitamos. Obviamente aquí, por ejemplo, yo puedo ir haciendo algunas modificaciones en función de lo que necesito hacer, que esto sea un poco más tenue, como lo que acabo de hacer a continuación. Si quiero que tenga algún lugar un poco más de brillo, pues voy cambiando el tono, ¿sí? Yo, por ejemplo, como estoy haciendo ahora. Y en los lugares donde quiero que haya como resplandor, ya puedo ir haciendo este tipo de detalles. ¿Sí? Este pequeño círculo, y lo voy a hacer con el tono que teníamos acá. Con este sí ya me sirve para hacer una luz. Fíjense. Lo mismo, por ejemplo, voy a hacer en el labio. ¿Sí? Vamos a coger aquí una pluma, dibujar una especie de elipse, pero con una cierta distorsión, mucho más pequeño, porque prácticamente este sería solamente un detalle del labio. ¿Sí? No está muy claro, vamos a bajarle un poquito el tono. Vamos a partir de este tono y vamos como aclarándolo nada más. Por ejemplo, aquí ya tengo 3 niveles. Puedo coger incluso un nivel adicional, que sería un resplandor. Añadir este elipse de aquí. Voy a girarlo un tanto a la inclinación que necesito y copio el color de acá. Lo mismo, por ejemplo, podría hacer en la parte de aquí, un resplandor adicional. Voy a ir añadiendo detalles, por ejemplo, como acá también. Por ejemplo, voy a la parte de la luz, ¿sí? Con la pluma, por ejemplo, voy a hacer que en estas partes del oído pueda haber algún tipo de iluminación. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, la ventaja de lo que es tener por separado los colores? Por ejemplo, nos damos cuenta que las líneas mismo que nosotros hemos graficado, o sea, los contornos que tenemos por separado, nos permiten ocultar de pronto incluso algunos errores que podemos tener en los trazos. ¿Sí? Voy a ir por el lado de acá. Técnicamente hemos aprendido a hacer una ilustración a partir de capas, ¿no? E ir entendiendo cuál es el funcionamiento incluso para cambios de color. Sí. La utilidad de tener trabajos de esta forma, o sea, bien organizados. Ahora, yo puedo ir trabajando ya en detalles, que sería, por ejemplo, trabajar un poco más en algunas cuestiones de las luces de los ojos, ir trabajando en luces de la camiseta, que por ejemplo podría ser en las partes de aquí o por acá, y culminarla. Pero la técnica sigue siendo prácticamente la misma. Por aquí, por ejemplo, voy a añadirle únicamente, para concluir esta parte, los cachetitos. Vamos a hacerle con un tono un poco rosa. Todo va a depender del estilo que quieran manejar de ilustración. Yo le tenía hecha una ilustración que la otra vez les mostraba, porque ahorita prácticamente hemos hecho otra vez una ilustración desde cero y les había dado un color rosáceo, pero así. Esto va a depender de lo que ustedes quieran como detalles. Bien, hasta ahí es el tema de las luces.
Como ven, están hechos en capas separadas, de manera que, por ejemplo, puedo ir mostrando el sketch, ¿sí? Estas capas que, por ejemplo, ya no las estoy utilizando, por ejemplo, aquí están las líneas base, ¿sí? Las de color base. Aquí oculto las luces, aquí tengo las sombras, ¿sí? Y los contornos. Bien, hemos finalizado ya nuestra ilustración. Probablemente cada uno estará pensando en los detalles que se pueden añadir a la misma. Sin embargo, considero que hasta esta altura pues ya queda claro cómo utilizar las herramientas, cuáles son los recursos principales y cómo utilizarlos y sacarles provecho. Yo he terminado la ilustración de manera que he añadido algunos que otros ajustes o detalles. Por ejemplo, sombras en el cabello, otros tonos de color un poco más oscuros, si ven un trabajo en los ojos también, y en las mejillas, por ejemplo, estas pecas que le he añadido. También un poco en la ropa, donde añadí estos colores adicionales, para que simule como una especie de inulación. Y ahí podemos ver como prácticamente, aquí vamos a ir viendo detalles, ¿no?, que se han añadido. Como conclusiones, siempre en una ilustración, en cualquier recurso vectorial que nosotros estemos diseñando, es muy importante mantener el orden, entender lo que está haciendo el software y entender cómo nosotros podemos sacarle ventaja al mismo. La idea es que nosotros tengamos la capacidad de discernir cuál es la herramienta más adecuada para realizar tal o cual acción, conseguir tal o cual acabado. Esto prácticamente va generando el estilo propio de cada uno, y las ventajas de trabajar en orden pues están a la vista. Cuando uno tiene, por ejemplo, un orden específico, es más fácil poder editar uno por uno los componentes. Por ejemplo, yo podría editar el color del contorno sin necesidad de volver a hacer todo de una vez. Entonces, como lo tengo en una sola capa, puedo seleccionar el color que necesito, y dependiendo de cada color de línea que yo añada, pues vamos a tener un acabado totalmente diferente. Veamos qué color. A mí me agrada bastante este. Bien, eso ha sido todo por hoy. Con esto tenemos ya los pasos como esenciales para poder trabajar en ilustración, y sobre todo haber entendido algunas cuestiones sobre el funcionamiento del software y la organización en capas. Que tengan un buen día y que les saquen el mayor provecho. Un abrazo.